pastor Eddie Canales comenzó su ministerio aquí en nuestra conferencia. Él es de aquí, él es uno de los nuestros, él es familia. Fue aquí que el pastor Eddie Canales comenzó su llamado, respondió a su llamado y comenzó su obra de misionero, de pastor. Y déjeme decirle que el Señor lo ha llevado a todos los rincones de este mundo. Yo conocí al pastor Eddie Canales hace algunos años atrás en Texas, donde yo también vivía. El pastor Eddie era el director de evangelismo para toda la Unión del Sureste, quiere decir el estado de Texas, el estado de Oklahoma, Luisiana, Arkansas y Nuevo México. Actualmente el pastor Canales es el director de el Radio Adventista Mundial de las tres Américas, Norteamérica, Interamérica y Suramérica. Incluso quiero que reconozcan el gran sacrificio y el honor que es para nosotros, sacrificio de la parte del pastor Canales, pero es un privilegio y honor para nosotros. Él nos está acompañando en esta noche desde la bella ciudad de Lima, Perú. Sus saludos desde Perú. Él está 2 horas adelantados, ya van a ser allá las 10. eh, Ya Estamos son, muy, ya son ya las son 10 de la pasadas, noche. ya son las 10 de la noche, exacto. Estamos muy agradecidos por el sacrificio y esta oportunidad de compartir. Estamos listos para escuchar estas instrucciones. Muy bien, sin más preámbulos, quisiera orar por el pastor Canales y por ustedes, por nosotros, y pedir la bendición de Dios en este tiempo y segmento. Oremos, querido Padre, agradecidos estamos en esta noche por la oportunidad que nos ofreces de compartir como familia. A pesar de las distancias, estamos unidos por la tecnología, miles de millas en distancia literalmente en esta noche. Gracias por proveer la oportunidad de nuestro querido amado pastor Canales que nos acompaña. Bendícele en esta noche, que sus instrucciones sirvan para reforzarnos, para inspirarnos, para motivarnos y prepararnos para ser mejores y más eficientes obreros en tu causa. Bendice este tiempo, se lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Adelante, Pastor Canales. Muchas gracias, Pastor Pérez. Es un placer poder compartir con nuestros hermanos ahí de la Asociación Central de California. Ya lo mencionaste, para mí tengo un lugar muy especial en mi corazón para esta asociación de la Central de California, porque para comenzar allí fui bautizado yo en la iglesia de San José, California. Oh, estoy viendo a mi amigo el pastor Sánchez, hombre. Óyeme, pastorazo, gusto Saludos, mi de verte. pastor. Sí, 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 hombre. Dale. Yo fui bautizado ahí en la iglesia de San José. De paso, ustedes de hispanos, uno puede contar un poquito más de detalles y ser un poquito más divertido con las cosas, pero saben que yo no crecí en un hogar adventista. De hecho, yo tenía 15 años, entrando a los 16 años, cuando por primera vez conocí a una familia adventista. Mi papá acababa de morir y aunque fueron buenos padres, yo me sentía desubicado, no encontraba la brújula en la vida. Y esta familia González vivían en Morgan Hill, California, iban a la iglesia San José. Pero entre semana tenían un grupo pequeño y conocí a algunos de las jóvenes de esa familia y me invitaron. Esa pareja tenía 10 hijos, imagínense. O sea, solo con los hijos tenían para el grupo pequeño, pero invitaban a algunos. Así es que yo conocí a algunos de esos jóvenes y comencé a asistir al grupo pequeño y eso me comenzó a dar esperanza a mí. Después comencé a asistir con ellos a la iglesia de San José y ahí fui bautizado y después plantamos la iglesia de Gilroy con ellos, ¿no? Con esta familia y otros hermanos. Pero en fin, yo digo que esa familia González pagó un precio bien alto por haberme invitado al grupo pequeño. Es más, todavía siguen pagando porque me terminé casando con la hija menor de ellos, con Angie. Y ahí nos casamos en el área, ahí nacieron nuestras 2 hijas. La menor tendría unos 4 meses cuando salimos de California, fuimos a Arizona y después de unos añitos ya estábamos en Texas, pero tiene un lugar muy especial para mí, ahí ese territorio. Tuvimos lindas experiencias y bueno, de hecho yo voy a compartir con ustedes cosas
prácticas, nada complicado, ¿no? A veces pensamos que entre más enredado, más engorroso es un programa, una presentación, es mejor, pero yo he aprendido al pasar los años que entre más práctica, sencilla es una presentación, es más efectiva todavía para el laico, y el laico cuando predica, entre más sencillo sea mejor. Yo uso una expresión y digo que Jesús le dijo a Pedro, alimenta mis corderos, no dijo alimenta mis jirafas, dijo alimenta mis corderos, ¿no? Entonces tenemos que ser prácticos, sencillos en la predicación. Muy bien, vamos a hablar de las características de un sermón evangelístico de éxito. Yo no sé si tú has predicado evangelísticamente, tienes experiencia, no tienes experiencia, tienes mucha experiencia, tienes poca experiencia. Pero lo que sí yo sé que cada vez que uno va a predicar evangelísticamente pone cierto grado de estrés a uno, y sobre todo si nunca lo has hecho, vas a tener cierto grado de estrés. Yo te voy a poner una gráfica, ahora va a estar azul nada más aquí en la pantalla, pero yo te voy a mostrar dos delfines en la pantalla. Si están idénticos, eso dice que tú no tienes estrés, estás por predicar una campaña evangelística y no estás bajo estrés. Pues al ver los dos delfines iguales, eso indica que no tienes estrés. Si ves un poco de diferencia, eso dice que tienes un poco de estrés, pero es manejable. Pero si ves mucha diferencia entre los dos delfines, está seria la cosa. Necesitas irte a dar un tratamiento en algún centro naturista, algo así, para que te relajes, te desestreses. Así es que listo, ¿no? Idénticos los delfines, no tienes problema con estrés. Un poco de diferencia, pues es manejable el estrés, pero si hay una diferencia bien marcada, está seria la cosa. Te tienes que ir a Hawái a tomar unas vacaciones o algún lugar así. ¿Cómo ves? ¿Se ven idénticos los delfines, sí o no? Pues es difícil, ¿no? Porque no estamos interactuando. Por eso a mí me gusta, Pastor Pérez, gozo mejor cuando estoy delante de la gente, que podemos interactuar. Pero bueno, aquí vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿no? No Siguen se preocupe, iguales. un día lo tendremos en persona. Sí, sí, no, con gusto, con gusto. Y no me acordaba que el pastor Sánchez está ahí, hombre, ese hombre, yo digo que si lo tratamos de mejorar, lo echamos a perder al pastor Sánchez, hay que dejarlo así como está. De paso, pastor Sánchez, sabes que dentro de 2 semanas arrancamos en Ciudad de México, más de como 200 campañas evangelísticas simultáneas estamos dirigiendo con Radio Mundial, y va a ser, es un evento tremendísimo que estamos lanzando ahí evangelísticamente, y de ahí vino el pastor Sánchez, ¿no? Bueno, estuvo antes ahí como evangelista, fue donde lo conocí. Así es que tengo una razón más para ir a la Conferencia Central de California. Para comenzar, el sermón evangelístico tiene que ser interesante. Si no es interesante, no va a tener el efecto que deba de tener. Y para esta altura yo asumo que tú ya te preparaste mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para tu sermón evangelístico, y aún físicamente. Yo tengo una presentación donde cubro cómo prepararse uno para la predicación evangelística, pero yo asumo que eso ya lo hiciste, estás listo para predicar. Para comenzar tu sermón tiene que ser interesante. La presentación tiene que captar y mantener la atención de la gente. Si no captas la atención enseguidita, perdiste a la gente. Lo que sucede en los primeros 2-3 minutos determina si la gente se va a enganchar en tu sermón o no. Para eso tú puedes contar alguna historia dramática, usar una ilustración, aunque sea un poco divertido. Hay gente que no le gusta hacer eso, pero en su mayoría a mí me ha servido contar alguna cosita chistosa para captarle la atención a la gente. Por ejemplo, estaba en Colombia, en Cali, Colombia, y llego ahí y noté a la gente muy seria así en el auditorio, que se me quedaban viendo. No sé si era por el bigote o qué. Entonces yo les dije, oigan, hermanos, yo he viajado por diferentes partes del mundo, y donde quiera hay gente que tiene problemas auditivos, problemas de oído, pero aquí en Colombia parece que eso está exagerado. Le dije, es más, aquí en Cali pareciera que tienen un problema serio, y la gente estaba clavada ahí viendo a ver qué iba a decir. Y le digo, ¿saben por qué? Porque donde quiera que voy, escucho que dicen, ¿oyó? ¿Me oyó? ¿Oyó? Es una expresión muy colombiana, ¿no? Digo, así es que tienen problemas de oído, y la gente se comenzó a reír, y con eso les capté la atención y arranqué con mi presentación. No sé si los delfines a la entrada los intrigó un poquito a ustedes. Y eso es lo que les dije, esos dos delfines idénticos, y les captó la atención.
Pero si fue así, probé entonces que funciona eso, hacer alguna cosa así, una historia, mostrar algo, decir alguna cosa dramática. Y el sermón evangelístico también, aparte de que mantenga la atención, tiene que desarrollar el interés de la gente, se tienen que interesar enseguidita en lo que estás presentando. La atención y el interés se logran mantener por medio de historias e ilustraciones. ¿Ves? Cuenta alguna ilustración, alguna historia. En la otra presentación alguien preguntó de los testimonios. Cuenta algo que te sucedió a ti. Eso tiene poder y hace que la gente se mantenga contigo y se interese también en lo que estás presentando. Evangelísticamente, a mí me gusta utilizar gráficas porque eso capta la atención de la gente, los mantiene. La mayoría de la gente son más visibles que auditivos, entonces es importante, sobre todo evangelísticamente. Yo predico sermones sin gráficas, pero cuando es una campaña evangelística me gusta usar gráficas porque con gráficas tú logras abarcar más material. Ya la gráfica dice muchas palabras, no tienes que pintar cuadros mentales en las personas. Dependiendo la serie que estés dando, puedes utilizar gráficas. Número 2, tú tienes que ser entusiasta en la predicación evangelística. Tienes que ser entusiasta porque tú transmites tu estado de ánimo y eso está comprobado psicológicamente. El orador transmite el estado de ánimo a su audiencia. Entonces, si estás tú apagado y eso, transmites eso. Si tú te paras delante de tu audiencia con inseguridad, transmites eso también. Tú tienes que pasar con seguridad y ser entusiasta, mostrar que crees lo que tú estás predicando. En el libro Patriarcas y Profetas, página 263, dicen: proporciona el entusiasmo y perseverancia con que la obra es llevada a cabo, será el éxito otorgado. Notas, tenemos que ser perseverantes, entusiastas. Recuerdo el caso de un amigo mío, el pastor Elías Gómez. Él de paso trabajó, fue coordinador hispano años atrás en la Conferencia Central de California. Él era de Texas, hace un poco de tiempo él murió, pero el hombre fue misionero en Colombia. Él fue a Medellín, él enseñaba en la universidad, un tremendo teólogo el hombre, pero los que lo conocieron saben que el hombre no era muy entusiasta, tenía un temperamento así medio introvertido, pero muy buen predicador en el sentido de que daba temas muy profundos. Y ahí en esa universidad había otro maestro de teología que había venido del país de Belice, y un hombre muy entusiasta, era sanguíneo, así es que el hombre le ponía vida a lo que hacía. Y cuando le tocaba predicar al pastor Elías Gómez, él estaba predicando ahí en la iglesia de la universidad. Este compañero de él, creo era Antonio, se sentaba en la banca de enfrente y le comenzaba a susurrar y le decía: Elías, ponle fuego al mensaje. Elías, ponle fuego al mensaje. Y cuando a Antonio le tocaba predicar, el pastor Gómez se sentaba en la banca de enfrente y decía: Antonio, ponle mensaje al fuego. Antonio, ponle mensaje al fuego. Y o sea, con esto te quiero decir que tenemos que ser balanceados. Yo no estoy hablando de ser entusiasta, de saltar y gritar. Y yo he escuchado pastores o hermanos que hacen eso y a veces más bien como que hace que la gente no se sienta bien con ese tipo de predicación, ¿no? De tal forma que al ser entusiastas, pero no gritar y saltar en la plataforma. Mira lo que dice Eclesiastés 9:10: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, que le pongas la vida, le eches entusiasmo, lo hagas con gusto, de nuevo que demuestres que crees lo que estás predicando. Mira lo que dijo Charles Swindoll acerca de la actitud. De paso, yo no me suscribo a todo lo que dice Charles Swindoll, no creo todo lo que dice, pero en esto yo creo que él le dio al clavo. Él dice aquí: entre más vivo, más me convenzo del impacto que la actitud tiene en la vida A mi juicio es más importante que los hechos, es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que el éxito, que lo que otros dicen o hacen. Es más importante que la apariencia, que facultades o habilidades. Edificará o destruirá una empresa,
una iglesia, un hogar. Lo notable es que cada día nosotros podemos elegir la clase de actitud que asumiremos ese día. No podemos cambiar nuestro pasado, tampoco podemos cambiar el hecho de que otros actuarán de determinada manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es tocar la única cuerda que tenemos, la cual es nuestra actitud. Estoy convencido que la vida está compuesta de un 10% de lo que me sucede y un 90% de cómo reacciono a ello. Así ocurre también en su vida. Y es una realidad. Tu actitud, tu estado de ánimo, tú lo transmites. Eso hace una diferencia en tu audiencia. Tú contagias o positivamente o negativamente a la gente. Número 3, haz pausas. Haz contacto visual con tu público. Cuando estás predicando, no estés viendo hacia abajo, no estés viendo hacia un lado o concentrándote solo en tus notas o en tu presentación de PowerPoint. Tú tienes que estar haciendo contacto visual con tu audiencia si es que va a ser efectivo tu sermón evangelístico. A algunos les cuesta hacer eso, pero es increíble el impacto que hace cuando tú ves a la gente directamente a los ojos. Número 4, memoriza lo más que puedas del bosquejo de tu sermón y evita así estarlo leyendo. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que estar haciendo contacto con la gente, moviéndome de lado a lado en la plataforma al estar predicando. Hay quienes tienen la habilidad de leer palabra por palabra de su sermón, pero yo he observado a predicadores que usan ese estilo y por mejor predicadores que son, pierde efecto su sermón cuando están leyendo palabra por palabra de su sermón. Pero si tú memorizas lo más que puedes de tu sermón, aunque tengas notas allí en el púlpito contigo o tengas tu presentación de PowerPoint, si tú memorizaste lo más que pudiste, no tienes que estar viendo constantemente tu pantalla o tus notas. Simplemente tú haces contacto visual con la gente y de reojo estás leyendo lo que está allí y vas avanzando, y eso te va manteniendo en línea con tu tema, pero no pierdes ese efecto que tiene de hacer contacto visual y estarte moviendo y no estar concentrado solo en tus notas. Número 5, haz pausas durante tu presentación. No mantengas tu presentación al mismo ritmo, haz pausas. Y un momento efectivo, bueno, estratégico para hacer una pausa, eso cuando terminaste de contar una historia o o cuando leíste un versículo bíblico o hiciste una pregunta, tiraste una pregunta al aire para que la gente meditara. De hecho, está comprobado en psicología que cada 7 minutos las personas pierden el tren de pensamiento, se desconcentran. Pero al estar tú haciendo esto, contando historias, testimonios, cosas de ese tipo, ilustraciones, hace que la gente se mantenga contigo. Digamos que estás predicando sobre la segunda venida de Cristo y citaste Apocalipsis 1:7, tiras una pregunta al aire. ¿Te has preguntado tú cómo va a ser ese evento glorioso que todo ojo ha de ver a Jesús cuando venga en gloria? Eso te incluye a ti, eso me incluye a ti también. ¿Se te ha cruzado eso por la mente? Y entonces ese es el momento estratégico para hacer una pausa. Tiraste esa pregunta al aire por unos 2, 3, 4 segunditos, quédate en silencio y mira a la gente directo a los ojos, y eso hace que la gente se reconcentre y al mismo tiempo muchos de ellos tratan de pintarse un cuadro mental de lo que será la venida de Cristo, y entonces continúas con tu presentación. Número 6, periódicamente cambia el tono de voz, o sea, no mantengas el tono de voz al mismo ritmo, sube el tono de voz, baja el tono de voz en tu presentación, no mantengas al mismo ritmo tu tono de voz, y eso va a hacer que la gente también se concentre o se reconcentre en tu sermón si es que se había desconcentrado. Número 7, el sermón evangelístico tiene que ser cristocéntrico, tiene que ser acerca de Cristo. Si va a tener efecto, si va a tocar vidas, tiene que ser cristocéntrico.
Para eso exalta a Cristo durante toda tu presentación. Exalta a Cristo. En Juan 12:32 Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, ¿no? Jesús dijo, si yo soy levantado, entonces voy a traer a la gente a mí mismo. Es Cristo quien las va a traer. Por lo tanto, exalta a Cristo, levanta a Cristo en tu predicación. Aun cuando presentas doctrina, debes de hacerlo cristocéntrico si es que va a tener efecto. Tiene que ser cristocéntrico. Yo incluso me gusta mucho predicar profecía bíblica, pero aún eso lo hago cristocéntrico. Yo acabo de terminar una serie sobre el libro de Apocalipsis, descubriendo los símbolos de Apocalipsis. Yo ahí toco, por ejemplo, mensajes sobre las 7 iglesias, sobre los 7 sellos, 7 trompetas, y así voy desarrollando las 7 plagas y voy desarrollando todo el libro de Apocalipsis desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta terminar el capítulo 22. Pero con todo lo hago cristocéntrico. De hecho, cuando estaba estudiando esto material para armar esta serie, me sorprendí que donde quiera está Cristo, en cada división Cristo Jesús aparece. Para mí es el libro más cristocéntrico que pueda haber, el libro de Apocalipsis. Muchos se pierden en los símbolos, se pierden en las bestias y todo eso, pero eso no transforma vidas, no cambia corazones. Es Cristo quien cambia las vidas, los corazones por medio del poder de su Santo Espíritu. Por lo tanto, tienes que estar exaltando a Cristo. Mira esta cita de Obreros Evangélicos, página 169. Ensalzad a Jesús, los que enseñáis a las gentes, ensalzadlo en la predicación, en el canto y en la oración. Dedicad todas vuestras facultades a conducir las almas confusas y extraviadas y perdidas al Cordero de Dios. No pongáis nada en vuestra predicación que como suplemento de Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Quiere decir que tienes que comenzar con Cristo, tienes que continuar con Cristo en tu presentación y tienes que concluir con Cristo en tu presentación para que ese mensaje tenga poder, para que mueva vidas, cambie corazones. De otra manera, solo vas a estar dando información. Número 8, el sermón tiene que llevar a las almas a una decisión. Todo mensaje evangelístico tiene que llevar a las almas a decir, sí, yo quiero aceptar eso, ¿no? Y tú tienes que hacer llamados desde la primera noche de tu presentación, no directamente al bautismo, pero hacer llamados generales. ¿Te gustaría estar preparado cuando Cristo venga? Levanta tu mano, ponte de pie, alguna cosa que la gente indique, que sienta que tomó una decisión. ¿Desearas tú decirle a Jesús, Jesús, porque te amo, quiero guardar tus mandamientos? ¿Desearías tú tener esa experiencia de obedecer a Jesús con su bendición y con el poder del Espíritu Santo, que Él te habilite para vivir una vida victoriosa guardando sus mandamientos? ¿Deseas eso? Ven al frente o levanta tu mano, alguna cosa así, pero que los lleve a tomar una decisión. Y entre más los hagas decir que sí, yo acepto, sí, yo quiero estar preparado, cuando llegues a la decisión, invitarlos a la decisión para aceptar a Jesús por el bautismo, no van a poder decir que no, porque ya los músculos del cuello van a estar impuestos a estar diciendo que sí. Entonces, en cada presentación, llévalos a tomar una decisión. En cada presentación, entonces, cierra con una apelación para que decidan por la verdad de Dios. No quieres, no es apropiado, no es saludable que la gente se vaya a su casa movida, tocada por el Espíritu y no haber tomado una decisión. Tienen que tomar una decisión al momento. Y número 9, se necesita la presencia del Espíritu Santo para que el sermón evangelístico tenga éxito. Tiene que estarse moviendo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se está moviendo, tú puedes hacer un show de tu presentación, pero no va a mover vidas, no va a tocar corazones. De nuevo dará solo información, pero no va a haber conversión
en el alma. Tiene que estarse moviendo el Espíritu Santo y para eso, número uno, tú tendrás que haberte preparado, como ya dije, por medio de la oración, también el estudio de la palabra, prepararte espiritualmente, orar, pedir poder de lo alto para que esa noche el Espíritu de Dios se esté moviendo en ese lugar y te utilice a ti poderosamente. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, llevar a las almas a la convicción, a convencerlas de que tienen que cambiar, que están viviendo una vida de pecado y las va a mover el Espíritu Santo. Es el único que puede hacer eso. Mira lo que dice esta cita de Testimonios Selectos del tomo 4, página 284. Sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. No importa qué hagas, no vas a lograr el éxito que quieres tener. Solo el Espíritu Santo puede mover a las almas a tomar esa decisión de entregarse a Cristo, aceptar a Jesús y entregarse a Cristo por medio del bautismo. Y sabes que yo, entre más hago evangelismo, más me convenzo del poder del Espíritu de Dios, menos confío en mis habilidades y más en el poder de Dios. Dios me sorprende cada vez que hago evangelismo público y llevo años haciendo evangelismo público. Y como dijo el pastor Pérez cuando nos conocimos ahí en Texas, estando yo trabajando para la Unión, con todo el trabajo administrativo que había y entrenamientos que había que dar para laicos y eso, con todo, yo sacaba tiempo para hacer evangelismo. Y hubo años que yo daba hasta 8, 9 campañas evangelísticas en el año, aparte de lo que estaba haciendo. Y cada vez que doy una campaña, el Señor me sorprende, me enseña algo nuevo, veo milagros que suceden y ahí veo que eso se logró solamente con el poder del Espíritu de Dios. Unos años atrás yo me encontraba dando una campaña evangelística no muy lejos de aquí. Yo estoy ahorita aquí en Lima, Perú, y me encontraba en la iglesia de Miraflores. Es un sector muy bonito de Lima y también ahí están las oficinas de la Unión del Sur de Perú. Está también la asociación de una de las asociaciones está ahí también. Creo que es la Peruana Central. Están los edificios de ADRA, en fin, es un área donde hay muchas entidades adventistas. Hay una escuela muy grande ahí, primaria, secundaria, preparatoria, tiene también. Y al lado tiene la iglesia, que le llaman la iglesia de Miraflores. Es una iglesia que tiene capacidad como para unas 1,200 personas, tiene bancas que se van hasta unas 40, 45, a lo mejor 50 filas hacia atrás. Y yo recuerdo estar dando esa campaña evangelística, era una campaña de 2 semanas y estaba predicando yo sobre profecía bíblica, pero haciéndolo cristocéntrico y desarrollando ciertos puntos doctrinales en esa serie. Y ya habíamos estado bautizando, ya estábamos llegando a una de las últimas noches de la campaña y ya habíamos, el pastor bautizaba, yo predicaba y hacía otro llamado y así estuvimos por algunas noches. Y recuerdo, creo que era un viernes de noche y ya había bautizado el pastor y yo comencé a predicar y estaba por hacer el llamado al bautismo. Y este punto que estoy tratando de establecer no tiene que ver con llamados al bautismo, ¿no? Yo tengo una presentación sobre eso, pero simplemente estoy utilizando esta historia que tiene que ver con un llamado para ilustrar el poder del Espíritu de Dios. Yo comúnmente cuando comienzo a hacer un llamado al bautismo, si la iglesia tiene plataforma, yo estoy en la plataforma, comienzo a bajarme lentamente de la plataforma y acercarme hacia donde está la gente. Y comencé a hacer el llamado y pasaron unas 3, posiblemente 4 personas, pero yo sentía que había otros allí que deberían de decidir. Pero en mi evangelismo yo doy razones del por qué la gente se deba de decidir, los animo a decidirse, pero no me gusta presionar a las personas. Y yo la verdad que ya no sabía qué más decir, qué hacer. Y en mi mente simplemente dije, Señor, ayúdame, indícame qué deba de hacer.
y enseguida sentí una impresión fuerte. Miré a una señora que estaba sentada como en la tercera banca y hice algo que yo nunca había hecho antes en evangelismo público. Me le quedé viendo directo a los ojos y le dije, hermana, ¿por qué te quedas sentada ahí donde estás? Y le apunté a ella. Le dije, ¿por qué te vas a ir sufriendo esta noche a tu casa sabiendo que el Espíritu Santo te llamó y que no tomaste esta decisión? Y cuando dije eso, la señora saltó como que estaba sentada en un resorte y pasó al frente casi corriendo y me quita el micrófono, hermanos, y yo quedé como congelado, no sabía qué hacer. Y la mujer comenzó a hablar. Dijo, bueno, Dios me ha estado llamando por tiempo y yo he estado resistiendo a ese llamado de Dios, pero esta noche yo me decido por Cristo. Esta noche yo le doy mi vida a Cristo y me voy a bautizar, dijo la mujer. Y entonces apuntó hacia allá atrás, casi al fin apuntó y dijo, y tú también debes de venir. Y miré que un hombre se levantó y comenzó a caminar hacia el frente, venía con la cabeza agachada. Y conforme la mujer hablaba, me di cuenta que era el esposo. Ella decía, por eso es que Dios no nos ha bendecido, porque no hemos entregado nuestro matrimonio a Él, nuestras vidas, nuestro hogar. Por eso hemos tenido problemas y no nos ha ido bien en la vida. Y cuando el hombre llegó a donde estaba ella, se paró al lado de ella y entonces la mujer comenzó a hablarle al público, dijo, y a lo mejor tú estás teniendo problemas similares a los que nosotros hemos experimentado en tu matrimonio y ya has intentado, has luchado, has tratado de cambiar las cosas y no has podido. ¿Por qué no experimentas con Jesús? ¿Por qué no le das la oportunidad a Jesús? Y hermanos, para mi sorpresa, miré que parejas se comenzaron a levantar y juntas caminar y venir al frente. Y una de esas señoras que vino con su esposo le quita el micrófono a esta otra señora y comienza a hablar también. Y dicen, miren, por tiempo Dios me ha estado hablando y yo he estado resistiéndome, pero me ha ido mal en la vida. Y comenzó a contar su vida. Dijo, yo anduve en drogas, he hecho esto, lo otro y lo más otro, y no he sido feliz. Dijo, pero ahora yo me decido por Cristo. Y entonces también se dirigió al público y dijo, a lo mejor tú ahora te encuentras en un vicio y no sabes cómo salir. Tú sabes que no eres feliz. Eso no te hace feliz, te hace más infeliz. ¿Por qué no experimentas con Cristo? ¿Por qué no te entregas a Él? Y para mi sorpresa, hermanos, miré que personas comenzaron a ponerse de pie y caminar hacia el frente. Cuando yo miré eso, hermanos, me relajé, di un paso hacia atrás y dejé que estas mujeres terminaran el llamado. Y ya cuando sentí que era tiempo, le quité el micrófono, se lo pedí a la señora esta que lo tenía y entonces oré en ese momento y cerré el llamado. Pero para cuando yo cerré el llamado con esa oración, hermanos, más de 30 personas estaban ahí al frente que habían decidido que el Espíritu de Dios las había movido utilizando a estas dos mujeres, ¿no? Yo podría haber estado martillando, dando y presionando y no hubiese pasado mucho. Yo creo que no hubiesen pasado más personas, pero el Espíritu de Dios utilizó a estas mujeres. Y una vez más Dios me enseñó una lección allí, que es cierto, yo debo de hacer las cosas que sé que funcionan, que le facilitan a la gente decidirse por Cristo. Debo de seguir ciertos principios, ciertos pasos que van llevando a la persona a la decisión, pero con todo, Dios me ha enseñado con esto que yo debo de dejar espacio para que el Espíritu se mueva. No debo de ser tan hermético, debo de dejar espacio para que el Espíritu de Dios se mueva y estar en tono para reconocer que es el Espíritu Santo que se está moviendo en ese momento. Tú puedes hacer un show de tu presentación, pero si el Espíritu Santo no se está moviendo, no va a pasar mucho. Así es que, amados, confiemos, ¿no? Si tú ya has estado predicando, sabes de lo que estoy hablando. Si no lo has hecho, experimenta, deja que el Espíritu Santo te use. Y entre más lo hagas, más vas a descubrir que debes de confiar menos en tus habilidades y más en el poder de Dios. Tú te debes de preparar, hacer todo lo que tú puedes humanamente, pero deja el espacio
a que el Espíritu Santo se mueva. Muchas gracias, pastor. Verdaderamente que esos puntos son tan claves en la presentación. Quisiera solamente recordar, tal vez habrá alguien en esta noche que dirá, qué buenas enseñanzas, pero yo no soy pastora, yo no soy obrero, yo no soy predicador. Pero estas pautas se pueden aplicar en todas áreas de la vida, pero especialmente en compartir el evangelio con otros. Amén. Lo puedes poner en práctica en tu trabajo, lo puedes poner en práctica en la escuela, aún con familiares al compartir los preciosos mensajes de salvación. Estas pautas, yo creo, y tips que ha presentado el pastor Canales son esenciales para nosotros, pero yo les quiero decir que cuando uno se pone en las manos de Dios y responde a una invitación de compartir un mensaje evangelístico, un sermón, un mensaje misionero, créeme que realmente, y como el pastor Canales ha ilustrado, eh, el Señor es el que toma control y puede llevar las circunstancias y lo que tú tal vez siente que es una experiencia desafiante, una oportunidad verdaderamente estresante para ti, llega a ser una de las bendiciones más grandes en la vida de alguna alma. En las oportunidades, las experiencias que pudiésemos estar largo tiempo, también tenemos al pastor Ricardo Vines, el pastor Jorge Chávez, otros pastores que tienen mucha experiencia en el evangelismo, que también pueden compartir y pueden, eh, vamos a decir, validar estos principios. Que tenemos una pregunta, pastora. El Dice pastor en su Chávez, experiencia, si la pregunta es, ¿cuál es el tiempo aconsejable en un sermón evangelístico? No hay una regla exacta, pero alguien dijo que el sermón evangelístico debe de ser como la falda de una señorita. Yo creo que eso ya les captó la atención a ustedes, ¿no? Dijo que debe de ser tan corto posible, pero lo suficiente largo para que cubra el tema. O sea, no te conviene tratar de hacerlo tan corto el mensaje que no estableciste los principios, los puntos importantes de tu mensaje, pero tampoco debe de ser un mensaje kilométrico. Alguien dijo que para que el mensaje sea inmortal, no necesariamente tiene que ser eterno. En mi experiencia o lo que yo hago, yo pido a la iglesia que me dejen al pastor 50 minutitos para predicar el sermón evangelístico. Eso incluye mi llamado y todo. Y si tú haces eso, es más que suficiente. Y si lo haces interesante y sabes cómo ir llevando a la gente, te da tiempo muy bien para desarrollar tu mensaje y hacer un buen cierre. Lo puedes hacer en 40 minutos también, si quieres, pero de nuevo, no hay una regla exacta. Lo único que sí no lo quieres hacer demasiado largo ni tampoco muy corto, de tal manera que no la gente salga confundida, no entienda lo que predicaste. Tienes que ser bien claro y establecer los puntos del mensaje de esa noche. muy bien, el hermano Bogdan también hace una muy buena pregunta acerca del trabajo previo. Ok, bueno, la naturaleza le enseña lecciones a uno, ¿no? Y una lección muy grande que yo he aprendido de la naturaleza, que no podemos tener cosecha donde no hemos sembrado y cultivado. Entonces yo he estado en iglesias donde me doy cuenta que no prepararon el terreno y siempre sale algo porque Dios lo va a recompensar a uno, pero ahí luchando sacan unos cuantos bautismos, pero si la iglesia preparó el terreno. Y una de las maneras mejores es grupos pequeños, si los hay en la iglesia, trabajar en base a grupos pequeños, si no, trabajo personal, pero tiene que haber algún tipo de trabajo, a menos que lances una campaña que yo en el pasado daba, que ahora por falta de tiempo no lo hago. Tirarse un mes de evangelismo. Yo antes daba hasta 5 semanas y si me llegaba gente que no
tenía contacto con la iglesia, igual me daba tiempo de trabajar con ellos porque iba a presentar una serie de unos 25 sermones, algo así, evangelísticos, y daba tiempo a visitar a la gente en su casa, darles estudios, y a esos que llegaban nuevitos, que no tenían mucho contacto con la iglesia, los dejaba para bautizarlos en la última semana. Los que ya venían con conocimiento, con estudios bíblicos, ya desde la segunda semana comenzaba a bautizar a personas, a hacer llamados. Y yo he descubierto en evangelismo público que bautismos traen bautismos. Tú te esperas hasta la última noche de campaña para comenzar a bautizar, no tiene el mismo efecto que si comienzas a bautizar más temprano en la campaña. Eso mueve a otros a ir decidiendo. Bautismos traen bautismos, pero puedes preparar a la gente por medio, dije, de estudios bíblicos personales, como también con grupos pequeños, pero tiene que haber algún grado de preparación, porque si no, en una semana de cosecha nada más, no cosechas nada, si no se ha plantado, sembrado, digo, plantado y también cultivado. Tiene que haber un proceso, y tú puedes traer al mejor evangelista. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba ahí en la Unión del Suroeste, trajimos al pastor Bullón al área de Dallas Forward, pero comenzamos un trabajo previo con los laicos, les dimos una serie de lecciones que cada uno de ellos debería de dar a sus amigos. Terminó eso, comenzó otro proceso de cultivo. De ahí lanzamos campañas en todas las iglesias una semana antes de que llegara el pastor Bullón. Yo di una de ellas en Fort Worth, y en todas las iglesias del Metroplex hicimos evangelismo y bautizamos lo más que pudimos en las iglesias, y el resto lo llevamos al Bronco Bowl ahí en el Metroplex para cerrar con el pastor Bullón una semana y tener un grande bautismo. Y ahí por lo menos se bautizaron, creo, unas 300 personas o más, creo que hasta 400 por lo menos en ese proceso. De ahí el pastor Bullón se va a otro campo, ya iba a decir el nombre, pero no fue a California, no fue a la central, pero para proteger a los inocentes mejor no voy a mencionar el campo, pero quedaba al norte de nuestra unión, y va el pastor Bullón allá y da el mismo evangelismo. Bautizaron 14 almas, mismos sermones, mismo predicador, pero ¿qué hizo la diferencia? La preparación, ¿no? Entonces es importante preparar el terreno, y hay muchas formas, como digo. El trabajo personal es lo mejor, estudios bíblicos 1 a 1 o grupos pequeños, y entonces cerrar con una semana de cosecha. Muy, muy bien, Bogdan. Tal vez voy a también añadir, corrígeme también, tu pregunta del trabajo previo. Claro, la explicación que compartió el pastor Canales, muy apropiado, ilustra unos puntos muy claves, pero te estás refiriendo tal vez al trabajo previo de la preparación personal para uno presentar un sermón exitoso evangelístico. No sé si quisieras aclarar o si esa fue tu pregunta, tal vez la mala entendí. Vamos a matar dos pájaros con un tiro, Pastor Canales. Tal vez ese sería una buena pauta, algunos tips en el aspecto de preparar ese sermón evangelístico. Tips. Sí. Si tú no tienes experiencia, yo diría usa una serie ya preparada. Hay mucho material, simplemente trata de darle un toque personal con historias que cuentes y usa tu propio estilo. No trates de imitar al pastor Bullón, al pastor Pérez, al pastor Sánchez. Sé tú, ¿no? Con tu propio estilo, pero hay mucho material ya preparado, porque si no tienes mucha experiencia, te va a costar preparar tu serie. Y como digo, si no tienes mucha experiencia, te es más práctico usar gráficas, una serie que ya esté preparada. Ahora sí es la preparación personal tuya, pues tienes que comenzar preparándote espiritualmente, y eso va a llevar mucha oración, estudiar la palabra de Dios, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Como nunca antes, tienes que alimentarte de la palabra de Dios, prepararte por medio de la oración, y te preparas espiritualmente. Luego viene la preparación mental, ¿no?
Y eso es conocer tus sermones bien, repasar, repasar, repasar. Yo les decía en la preparación anterior que me tocó un caso donde yo estaba en Rusia dando una serie y justo cuando comenzaba a predicar esa noche se fueron las luces en el auditorio y había una tormenta fuerte afuera y yo me quedé callado, ¿no? Y el presidente o el pastor y el presidente estaban ahí sentados enfrente y uno de los dos me dijo, sigue predicando porque si dejas de predicar la gente va a salir y está peligroso como está afuera ahora. Y yo simplemente le vi una oración, dije, Señor, ayúdame. Y comencé predicando y estaba oscuro, no miraba nada de lo que tenía enfrente de mí, pero gracias a Dios que no me descuidé. A mí me gusta estudiar, estudiar, estudiar antes de predicar, aunque ya conozco el tema, lo repaso, lo repaso. Y con la bendición de Dios pude predicar el mensaje sin necesidad de notas ni nada, pero Jesús prometió que el Espíritu Santo nos recordaría lo que tenemos que decir, pero Él te va a recordar solo lo que estudiaste, no te va a recordar lo que no estudiaste. Entonces tienes que conocer bien tu sermón, de tal forma que si tuvieras que predicarlo sin notas, igual lo podrías hacer, ¿no? Y te preparas mentalmente, eso te va a dar seguridad al estar al frente. Emocionalmente te vas a preparar también y luego te preparas físicamente. Tú tienes que sentirte bien de ti mismo, ponerte tu mejor trajecito, tu mejor ropa, verte bien, para que de tal manera que eso tenga también un impacto. Gracias, Bogdan, porque clarificamos eso. Yo creo que son instrucciones muy prácticas, familia, que nosotros podemos aplicar en tantas áreas. Claro, en la predicación pública, en los sermones y campañas de evangelismos, pero también en los grupos pequeños, en los Claro. estudios bíblicos personales, en esas conversaciones con nuestros compañeros de trabajo. Estos consejos sabios nos han enriquecido y gracias porque sus preguntas, sus comentarios ayudan a dirigir, ayudan a tocar en algunos puntos que pueden beneficiar a todos. En YouTube tenemos una pregunta, pastor, de la hermana Sally. La hermana Sally pregunta, ¿cómo podemos motivar la iglesia a sembrar ese trabajo previo? Esa es una muy buena pregunta. Y es la pregunta del millón, ¿no? Eh, el mismo Señor Jesús no las ganó todas, tenemos que entender eso. Ya hay iglesias que simplemente no están enfocadas en el evangelismo y tenemos que entender, es una realidad, pero simplemente comenzar con el ejemplo. Si dos o tres están dispuestos a hacerlo, comenzar con ellos. Y una cosa que yo he notado que es muy efectiva son los testimonios. En vez de en los minutos misioneros cantar un himno y predicar un sermón ahí, dar testimonios que los que están involucrados dando estudios, preparándose, conectando con la gente, que cuenten lo que está sucediendo en sus vidas, cómo eso ha transformado sus vidas, las experiencias que han vivido, cómo la gente ha respondido y eso inspira a otros también a involucrarse y dicen, óyeme, yo deseara tener esa experiencia y si Dios lo ha hecho por él, lo puede hacer por mí también. Y hay muchos que tienen temor, no que no tengan el deseo, la intención, pero piensan que no pueden. Y ahí es donde entra a ser mentor. Si tú sabes tocar puertas, sabes dar estudios bíblicos, saca otro que lo haga contigo, que te acompañe simplemente. Y al estar viendo cómo lo haces, tú dices, oye, esto no es difícil. Y tú llegas a ser un mentor para otros. Y sobre todo ora por tu iglesia, que Dios pueda traer un reavivamiento en tu iglesia y que tu iglesia se pueda comprometer. Si están planeando una campaña evangelística, es bueno comenzar con tiempo el pastor a predicar sermones evangelísticos que muevan a los hermanos, ¿no? Sermones que hagan vibrar, que les recuerden la misión de la iglesia, el mensaje único que tenemos y entonces comenzar a dar entrenamiento y de nuevo ir ayudando a otros, el que tiene experiencia, sacar a otros, hacer parejas misioneras y comenzar a involucrar a otros y con la ayuda de Dios más y más se van involucrando. Verdaderamente, como comenzaste las respuestas, esa pregunta es la del millón. Ujú. Disculpa, no es Sally, es Gali, Gali Wences. Ok, all right. Disculpa.
que mal pronuncié tu nombre. Gracias por esa pregunta. Es la del millón y es la que el pastor Canales, el pastor Sánchez, cualquier pastor, su servidor, siempre estamos queriendo eh, descubrir cuál es el secreto para que todos estén envueltos. Eh, el hermano Bogdan hace una muy buena pregunta allí. Ujú. ¿Cuánto tiempo de preparación de antelación es recomendado para preparar el campo antes de la campaña? O sea, eh, ¿cuándo se debe de comenzar ese trabajo de preparación para una campaña de Sí. evangelismo? Yo creo que hasta donde se pueda, tenemos que ser intencionados. La iglesia que tiene éxito en evangelismo es una iglesia que no a última hora lo hace porque, bueno, vamos a hacerlo ahora. Comúnmente las iglesias que tienen éxito en evangelismo, los líderes que tienen éxito en evangelismo, planean con tiempo, agendan, digamos, ya para esta altura están haciendo un calendario del año próximo, cuándo van a tener la campaña, si va a ser de primavera, cuándo van a tener la campaña de otoño y comienzan a hablar de eso, meterlo en la mente de la gente, lo ponen en el calendario y si la campaña va a ser en abril, yo comienzo en enero la preparación, ¿no? Moviendo a los laicos, dándoles una serie de estudios, lecciones que den a sus amigos y que eso nos lleva unas 12, 14 lecciones de aquí a que comenzamos la campaña evangelística para que ya se haya desarrollado un interés y ya haya gente más o menos encarrilada para la campaña evangelística. Y comienzo el proceso con las comisiones y todo con tiempo, no lo hago a última hora, pero la preparación del terreno, si es en abril la campaña, comienzo el proceso en enero, por ahí unos 3 meses antes. La de otoño, si va a ser en octubre, pues comienzo como en julio, por ahí agosto, y irnos preparando para tener resultados en la campaña de octubre. Sí, realmente para contestar esa pregunta detalladamente, se han creado cursos de evangelismo completos que Sí. abarcan tantas áreas de cómo, qué tipos de programas se pueden hacer, qué tipos de eventos, pero a la raíz de todo se puede condensar en una sola idea y es el evangelismo no es un evento, no es una campaña, no es una serie, aunque eso se lleva a cabo durante del evangelismo. El evangelismo es un estilo de vida, es Estilo la de vida. forma en el cual una iglesia vamos a decir que el evangelismo es el combustible que impulsa, que le da esa energía a la iglesia. Claro, no estoy descalificando el Espíritu Santo, pero el evangelismo es lo que motiva y coloca, mira, todo, desde las escuelas sabáticas, los conquistadores, los diferentes ministerios, todo se lleva a cabo bajo el marco del evangelismo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Simplemente con el objetivo de ganar almas, de atraer a familias, amigos, a otros. En todo lo que uno hace, en planear eclesiásticamente en la iglesia, es todo preparación y todo con ese objetivo. Y cuando hemos visto que las iglesias que tienen este modelo de funcionar, siempre, siempre hay bautismos. Incluso no es necesariamente 2 veces al año, los bautismos son frecuentes y Sí. mensuales y muchas veces mucho más que eso, porque la iglesia está siempre trabajando. Y otra cosa, cuando una iglesia o cuando la iglesia está enfocada en esa área de evangelismo y todo lo que hace gira alrededor de esa idea de crecer, de abarcar, de ganar, de conquistar. Esto es una conquista. Cuando una iglesia está completamente entregada a esa iglesia tiene éxito sin tener que esforzarse, porque ya eso es natural, eso sucede instintivamente. Y claro, no todas las iglesias están en esa posición, pero precisamente por eso es que nosotros en la conferencia hemos creado un vínculo, un forro, un lugar, un espacio donde podemos traer esta información,
proveer estos consejos sabios y ofrecer oportunidades para que ustedes, nuestros queridos amigos y laicos, puedan poner en práctica estas cosas e influir en sus iglesias y crear una cultura más de lleno en el evangelismo. Y ya estamos viendo evidencia de eso. So, desde ya, gracias a todos ustedes por eso. Nuestro tiempo ha llegado a un final. ¿Cómo, se pasa el tiempo, Pastor Sí, sí. Canales? Estamos tan agradecidos desde Placer. Lima, Perú. Y allí son las 11 de la noche casi, ¿verdad? No Sí, hay problema. Feliz ya de estar con pasaron. ustedes. Ujú. Unas últimas palabras, Pastor, y nos despide usted en esta noche con una oración. Sí. Miren, eh, toda iglesia necesita hacer evangelismo. Puedes estar trabajando con grupos pequeños, trabajo personal uno a uno, pero con todo eso, la iglesia necesita por lo menos una campaña evangelística al año, solo por la salud espiritual de esa iglesia. Toda iglesia que tiene evangelismo, crecen espiritualmente los hermanos. Tú tienes ese evangelismo público y reaviva la hermandad. No importa quién seas tú, cuánto tiempo, cuántas veces has escuchado una serie evangelística, si tú estás ahí presente, Dios va a usar ese predicador y te vas a reanimar, vas a crecer espiritualmente de esa iglesia. Así es que de nuevo, solo por la salud espiritual de la iglesia se necesita hacer evangelismo. Y yo voy a orar por ustedes y pastor, en la otra presentación con los de habla inglesa, alguien preguntó si podía compartir las presentaciones de PowerPoint. Yo ahí Correcto. le puse que te las voy a enviar a ti y Sí, ya tú las puedes distribuir. Si no sé si el internet está aquí muy bueno como para que pueda mandar estos documentos por internet, pero si no, regresando a mi casa a principios de la claro. semana que viene, yo te las envío por email y ya tú las distribuyes conforme se necesite, ¿no? Muchas gracias, muchas Pues gracias. oramos Claro que sí. entonces y Dios permita que ahí en la Conferencia Central de California pueda venir un reavivamiento como nunca antes se ha visto, que nuestra hermandad se involucre en la misión, sepa que Dios nos llamó para ser discípulos de Cristo. Cuando Jesús envió a los discípulos, no les dijo ir y hacer miembros de iglesia, dijo ir y hacer discípulos. Necesitamos más discípulos, hermanos y hermanas comprometidas con Dios y con la misión y que activamente estén compartiendo su fe. Y si ese reavivamiento comienza, va a haber un crecimiento explosivo en la iglesia. Lo que vemos ahora en evangelismo es solo estar raspando la superficie. Cuando más hermanos nuestros se involucren y ven un tremendo reavivamiento, miraremos un crecimiento explosivo. Y vamos a confiar que eso está por suceder en la Conferencia Central de California. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por lo bueno que eres, porque tú nos das este privilegio de involucrarnos en el evangelismo. Tú no nos necesitas, Señor. Tú puedes hacer tu obra. Tienes una y mil maneras de alcanzar al mundo, pero es por nuestro bien que tú nos permites participar, nos das ese privilegio, porque tú sabes que al involucrarnos en el evangelismo crecemos espiritualmente, al interesarnos por otros, nosotros mismos somos aliviados, nuestras cargas se alivian y crecemos espiritualmente. Bendice al pastor Pérez al estar al frente del evangelismo, al pastor Sánchez y los pastores de esa asociación. Utilízalos, Padre, bendícelos con poder para que ellos puedan estar al frente dirigiendo sus iglesias, enfocándolas en la misión y que tengamos un grande ejército de hermanos y hermanas, jóvenes, adultos involucrados en la predicación del evangelio, en el evangelismo público, el evangelismo personal, y que podamos ver esos milagros que tú estás deseoso de hacer en ese territorio. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.